Para los intermediarios y afectar al Estado ecuatoriano con montos que podrían significar uno de los más grandes prejuicios para el país. Fernando Villavicencio, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Como siempre, buen día, Estefi. Buenos días también. El tema no es nuevo, en Contacto Directo lo hemos venido tratando en los últimos 10 años, pero lo increíble es que hayan pasado, primero, tanto tiempo, luego varios informes de Contraloría, después auditoría a los contratos, luego los suscritos entre 2012 y 2017 con Petrochina, Unipec, Petrotailandia. 4 fiscales pasaron. ¿Vieron para otro lado o cómo es que Estados Unidos tiene detenidos a ecuatorianos que se declararon culpables por pagar sobornos a funcionarios de Petroecuador y acá sigan en indagaciones previas? ¿Cuáles son los poderes que están atrás de este mega negocio? ¿Por qué no avanzan los procesos? ¿Por qué el gobierno no renegocia los contratos? ¿Por qué el país sigue perdiendo miles de millones de dólares? Son las preguntas que efectivamente, Estefi, desde hace 10 años hemos venido realizando y se realizan los ecuatorianos. Este sistema, este mecanismo perverso de corrupción, se sostiene en una premisa del gobierno anterior, del prófugo Rafael Correa, que estableció la posibilidad de llevar adelante acuerdos estratégicos, alianzas estratégicas con los países amigos para entregar nuestro petróleo a consumidores finales, eliminando supuestamente los intermediarios. Pero esta ambición, este anhelo, requerido por muchos, fue todo lo contrario, es decir, fue todo un sistema de intermediación auspiciado por el gobierno de Correa, con sus amigos. Aquí se puede ver claramente quiénes son estos traders, estos intermediarios que operan atrás de las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Aquí lo que se hizo, Estefi, es simular, es un delito gravísimo. Estas compañías supuestamente estatales, que en el caso de Petrochina no es una empresa estatal, es una empresa mixta, fueron utilizadas por los intermediarios. Y aquí viene el gran mecanismo. El Ecuador necesitaba dinero fresco y tenía petróleo, entonces Correa impulsó para que los bancos chinos nos presten dinero. Nos han prestado total 18.000 millones de dólares desde el año 2009 hasta la fecha. Ahora, ¿en qué modalidades y bajo qué contratos y con qué condiciones? Ya lo vamos a revisar, pero entonces lo que usted dice, primero el negocio de los intermediarios no es nuevo en el Ecuador. Sí, se perfeccionó, sí, puede cambiar de dueños, pero el gobierno de Correa llegó con ese discurso que nunca llegó a cumplir de eliminar esa intermediación para ir directo al comprador final, a las refinerías. Pero lo que hicieron entonces fue ceder la comercialización de petróleo ecuatoriano a China, solo para que los intermediarios ya no aparezcan en el papel y puedan decir, como de hecho lo hacen, que con el Estado ecuatoriano nada tienen que ver. Ahora, los papeles de Panamá, Fernando, pusieron en descubierto pagos que hacían empresas vinculadas de intermediarios a funcionarios de Petroecuador. Mire, cuando empezamos a denunciar este caso aquí mismo en Contacto Directo desde el año 2009, hasta el año 2016 el gobierno de Correa dijo que eran calumnias, que era una infamia. Sin embargo, el 2016, efectivamente en mayo, se revelaron los Panama Papers. Y aquí están algunos de los documentos, yo tengo toda la información, donde se establece que al menos en este caso, con empresas como Easton Trading de Nevada y Livingston Financial Corp., el señor Enrique Cadena Marín recibía al menos $1 por cada barril, como consta. Y aquí está la prueba irrefutable de que estas compañías son de él. Es decir, existe suficiente evidencia que prueba que este señor opera a través de estas dos compañías al menos, que son las fachadas de las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Aquí solo $1, pero el gran perjuicio, Estefi, es aproximadamente de $4 por barril. Y esto se ha probado cuando en las investigaciones en Perú se ha detectado claramente que los precios de facturación en Perú son hasta $5 por encima de los precios de facturación que Ecuador entrega el crudo a los chinos y tailandeses. Esto le ha representado hasta el día de hoy, Estefi, 3.500 millones de dólares de pérdida. Y lo que está todavía pendiente de que el gobierno de Moreno impida un segundo gran atraco son 1.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un negociado de 5.000 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano que va directo a la vena de los intermediarios. Ahora, $4 por barril. No se trata únicamente de lamentar lo que se ha hecho, sino evidenciar lo que se podría seguir haciendo.
El gobierno está entonces, pregunto, cruzado de brazos por los contratos que ya firmó con China el anterior gobierno comprometiendo nuestro petróleo, o hay violaciones a nuestra Constitución, a la propia ley, a condiciones de los contratos que podrían ser demandadas, por ejemplo, ante la Corte de Londres. Todo el mecanismo, todo el sistema de contratación de líneas de crédito y pagar esta deuda, porque es deuda, con petróleo es nulo, es ilícito, violenta la Constitución, la normativa petrolera. Mire, y no soy yo, son los documentos los que hablan, siempre yo hablo con documentos. Aquí está la normativa de comercialización de hidrocarburos de Petroecuador y señala que para los casos de alianzas estratégicas, las compañías que compran el petróleo están obligadas a llevar ese petróleo a sus refinerías. Es decir, aquí se ha violado claramente la normativa de Petroecuador. Es más, mire, yo le he enviado esto, Steffi. Aquí están documentos reservados que vamos a hacer próximamente la mayor filtración de información del caso Petrochina. Aquí se prueba este mecanismo. Nunca hubo deuda pública separada de los contratos de pago con petróleo. Aquí dice claramente que se contrató deuda y que es pagada con petróleo. Es más, en este contrato, Steffi, que es el colmo y el cinismo de contratación, se establecen pagos del 1,5% de comisiones a los comisionistas que negociaron estos contratos. Es decir, solo en este contrato con Petrochina, por 920 millones de dólares de crédito, le entregamos 4.500 millones de dólares en contratos que se petróleo. daban a plazos de más de 5 años comprometiendo petróleo. Tenían que aperturar cuentas para pagar también las comisiones de gestión, la comisión de agencia, pagos de honorarios, incluso de abogados. Ahora, toda esta información era confidencial en su momento. Digo, la confidencialidad que aún la respeta, porque incluso llegaron a decir que eso fue culpa de un funcionario de Petroecuador que firmó la confidencialidad. Pero ¿cómo se explica que un acuerdo de 4 partes, que cuando hablamos de deuda pública, que la disfrazan de preventas petroleras, pero cuando ya está negociado, es decir, no es que es durante la negociación que se mantiene cierta confidencialidad, sino ya acordado, ya firmado, comprometiendo petróleo ecuatoriano, deuda e intereses, esté todavía bajo un candado de 4 llaves? ¿Eso qué es lo que evidencia? ¿Que no querían que se sepa lo que se estaba entregando y en qué condiciones desde el principio? Obviamente estos delincuentes de cuello blanco y algunos de guayabera querían ocultar y en efecto ocultaron durante 10 años a los ecuatorianos. Pero mire usted que el periodismo de investigación siempre estuvo atrás de estos documentos. Ellos no querían que se sepa esto, que hay una simulación, aquí hay una utilización de empresas semiestatales como Petrochina para ensamblar un negociado de los intermediarios. Mire, Steffi, yo he denunciado y tengo las pruebas aquí, que incluso los chinos están dispuestos a negociar. Pero son los intermediarios. Y usted me va a preguntar por qué razón ahora en el gobierno de Moreno. Porque yo le entregué al presidente Moreno 5.000 documentos, entregué a la Fiscalía General del Estado, al ministro de Hidrocarburos, todas las evidencias de dónde está la plata, dónde están los 3.500 millones que se robaron. ¿Y por qué no hace nada el gobierno del presidente Moreno? Sencillo, Steffi, ecuatorianos. Porque son los intermediarios los que controlan al presidente Moreno, porque son los señores Antonio Peré, Enrique Cadena, los intermediarios mafiosos más grandes de este país, y aquí están los documentos que son los amigos de los compadres de Carlos Pero más allá de la intermediación o cómo se daban los negocios, lo que usted sostiene es que se tenía que dar en las condiciones, porque también cómo se compara, o si se compara con ventas de spot, que no es lo mismo que firmar contratos a largo plazo, o lo que ocurre con otros países es distinto, pero lo que usted dice es que se podían haber incluido cláusulas, que se refiere, por ejemplo, a cómo fijar los precios, es que es un contrato a largo plazo, no en función de ese momento, sino qué pasa después, o incluso el que llega a las refinerías y otro tipo de cláusulas que podían dar un beneficio al Ecuador sobre los precios que se estaban comercializando. Mire, con documentos. El gobierno de Moreno, Petroecuador, firma un contrato, un convenio de alianza estratégica con otra empresa estatal muy parecido a los contratos con China y Tailandia, con Petroperú. Pero vea la diferencia, y esto es muy importante porque ellos solitos se pegan un tiro en el pie. Aquí dice destino. Mire, 2 cláusulas clave. Destino.
El crudo oriente, objeto de este contrato, tendrá como destino el sistema refinador de propiedad del comprador, es decir, las facilidades únicamente de propiedad de Petroperú. ¿Cómo es posible entonces que en el caso de Petroperú establecen una cláusula básica que Petroperú no puede intermediar el petróleo? Ahí no pueden hacer chanchullo los intermediarios. Y miren el caso del precio. ¿Por qué no aplican esta cláusula del contrato de Petroperú a Petrotailandia y a Petrochina? Dice que el diferencial en un contrato a largo plazo, porque este es un contrato a largo plazo, Steffi, el diferencial mensual será establecido con base a la última venta spot, al último concurso. Es decir, lo que determine la venta spot de este mes, le aplicamos del próximo mes a los contratos chinos, a ver si les gusta. Ahí se les acaba el negocio de los intermediarios, ahí se les acaba los $4 por barril. Y es parte de las observaciones y tema que, por cierto, se están investigando todavía, la espera en Fiscalía. Fernando Villavicencio. No, yo tengo la esperanza y le he dicho a la fiscal Diana Salazar hoy que tengo la esperanza que ella va a impulsar, como sé que lo está haciendo este caso en la Fiscalía. Fernando Villavicencio, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.